Fíjese que se le entiende, porque en el fondo creo que tiene lluvia o ruido blanco, no sé. Sí, 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 es que está cayendo una tormenta un poco fuerte, por eso creo que es el ruido de fondo. Ah, no, pero sí se le entiende. Bien, muy bien. Entonces, si se escucha bien, pues podemos continuar. Esperemos pues que no dure mucho la lluvia y así podemos trabajar en la tutoría de repaso. Solo Entonces, tengo una, bien, claro, adelante. este, solo tengo una pequeña duda, sí, que para que me la despeje sobre lo que le pregunté en el grupo de que nos aparece la tarea, dos tareas de entregarlas, o sea, la tarea 3 y 4 el mismo día, el 12 de junio. No sé si está mal el cronograma o, o realmente va a ser así. Bien, sobre eso quería brindarles información también que igualmente pues nos ha llegado a nosotros como tutores y em, le voy a compartir por acá la información que se nos ha brindado y es que como ya vamos en la recta final de todo el proceso del ciclo, entonces ya tenemos que ir culminando con todas las actividades. Entonces, eh, finalizamos ya con las últimas tareas 3 y 4, ¿verdad? Que se les han propuesto para el 12 de junio, ¿sí? Y pues igualmente nosotros comentábamos esa situación, ¿verdad? Que están las dos tareas para el mismo día y pues se nos compartió como información que pues la tarea número 4, que es prácticamente en base a la unidad número 7, se estaría entregando hasta el día 13 de junio, ¿sí? Es nada más un día adicional, ¿verdad? Pero digamos que como solamente es un ejercicio, un problema prácticamente, entonces esperaría pues que se dedique un poco de tiempo luego de terminar la parte de la tarea número 3 y pues que se pueda entregar la tarea número 4 el día 13, ¿verdad? Ajá, es precisamente eso le quería preguntar, si qué dificultad tendría la tarea 4 para que la dejen así tan, digamos, apilada la 3. Por eso le digo que prácticamente en la tarea 13 es en base a la unidad número 7, que ya está compartida también en la plataforma del material y que puedan también revisar un poco lo de la unidad 7 porque pues no habría espacio para trabajarlo en la tutoría si digamos que por la cantidad de contenido también de la unidad 6, ¿sí? Esperaría pues que puedan ustedes luego estudiar la unidad número 7 así de forma autónoma, ¿verdad? Y despejar dudas por medio de si es ya sea el correo institucional o la plataforma, ¿verdad? Incluso el grupo de WhatsApp se puede dar alguna orientación sobre el abordaje del ejercicio de la tarea número 4, que es con base en la unidad número 7. Entonces, si están, digamos, ya liberando las demás actividades, la autoevaluación, la última también supongo que sería bastante pronta. Sí, le quería compartir el documento por acá para revisarlo. Y con respecto a la orientación académica, ¿verdad? Que es donde se nos podemos revisar las fechas que tenemos y las actividades que nos faltan. Voy a compartirlo por acá, ya lo encontré. Yo estuve revisándolas, de hecho, ayer y las fechas como que no Sí, están bien.
Aparentemente no están bien, ¿verdad? Entonces solo tendríamos que ubicarnos en cuáles son las actividades que nos hacen falta. Por ejemplo, prácticamente tendríamos las autoevaluaciones, ¿verdad? La autoevaluación 3, que sería en este caso, iría ya prácticamente, bueno, en el documento acá no está correcta la fecha, ¿verdad? Entonces, esa autoevaluación 3, me parece que como abarca unidades 5 y 6, es la que yo les comentaba que quedaría para el día viernes. Este próximo viernes se les va a habilitar esta actividad de autoevaluación número 3, ¿sí? Entonces, como ya se estudió la unidad 5 y hoy que repasemos un poco la unidad número 6, pues estarían ya listos para esta autoevaluación. Y luego pues tendríamos nada más en el caso de la autoevaluación número 4, ¿sí? Que es unidad 7. Esta unidad 7 se va a evaluar definitivamente la parte teórica del contenido de la unidad, ¿verdad? No como tal ejercicio, sino simplemente base teórica de la unidad. Entonces, por eso no se va a profundizar tanto en la resolución de ejercicios, porque pues prácticamente solo la revisarían un poco así por encima, digámoslo así, para conocer un poco sobre la teoría de la unidad número 7, ¿verdad? Que estaríamos hablando ya de, en este caso, la autoevaluación número 4. ¿Sí? Y esa sería prácticamente la última de las autoevaluaciones en la unidad 7, donde estarían trabajando un poco lo de la parte de árboles. Entonces, como le digo, esta se va a evaluar meramente teoría, ¿verdad? Entonces sería nada más ir leyendo las definiciones, algunos teoremas que hay por ahí, porque es simplemente eso lo que se va a estar evaluando en el caso de la unidad 7 en la autoevaluación número 4. ¿Sí? Entonces, eso con respecto a las autoevaluaciones. Y en el caso de la tarea 3 y 4, que es la que, bueno, ya están por ahí en la plataforma también, la tarea 3 ha quedado para el 12 de junio y tarea 4 para el 13 de junio. ¿Sí? Si ya descargó los documentos de la tarea, pues puede observar por ahí que en la tarea número 4 prácticamente es un solo ejercicio y pues se evalúa un poco la unidad número 7, ¿verdad? Entonces, solamente eso se evaluaría en la tarea número 4, que quedaría para el 13, es el tiempo que se ha establecido. Definitivamente la cuestión de las fechas acá pues estuvo bastante, digamos, un poco desordenada porque pues hubo confusiones y pues porque también como parte de de coordinación pues se ha estado también modificando algunas fechas de evaluaciones y de actividades debido a que ya vamos sobre la recta final del ciclo. Entonces, y ya terminando prácticamente este próximo sábado con la tutoría número 6, ¿sí? Estaríamos listos ya para realizar la prueba parcial número 2, ¿verdad? Entonces, la prueba ordinaria sería, en este caso, para 5 de junio, creo que por ahí les compartía el calendario, creo que así aparece en el calendario que les compartí por ahí. Y pues sería de revisarlo también. Entonces, el parcial lo tenemos este fin de semana que viene. Según el calendario que tenemos por acá, estaríamos para el domingo 5 de junio, ¿verdad? A la 1 de la tarde. Es de este próximo fin de semana al siguiente, ¿verdad? Domingo 5 de junio. Yo creo que este fin de semana es, licenciada, porque hoy es 1. Este que viene, este fin de semana. Cierto.
Sí, es cierto. Sería domingo 5 de junio. Sí, exactamente. Entonces, sería este próximo domingo. Sí, estaba confundida con las fechas, disculpe. Entonces, sí, sería para este próximo domingo 5 de junio. Y en el caso de la prueba diferida sería para el domingo 19, ¿verdad? Recordemos que prácticamente tenemos este mes nada más para finalizar el ciclo, entonces todas las actividades se nos van a ir acumulando un poco. A veces pues al final del ciclo se vuelve un poco estresante la acumulación de actividades que se nos puedan, que vamos a tener que desarrollar y pues sería de irnos preparando, ¿verdad? En el caso de esta prueba del próximo domingo, ¿sí? Se estaría evaluando la unidad 4, 5, 6 y 7. Como les decía, en el caso de la unidad 7, se estaría evaluando más que todo teoría, ¿verdad? De la unidad número 7, por eso ya se les ha habilitado las unidades 6 y 7 al mismo tiempo para que vayan tomando apuntes. Catherine, buenas noches. Pregunta sobre las autoevaluaciones. Sí, con respecto a las autoevaluaciones, ya Jonathan comentaba y yo le decía que en el caso de la autoevaluación número 3, la que va a ser realizada este viernes, ¿sí? Este próximo viernes 3 de junio, se les va a estar habilitando, creo que va a estar habilitada todo el día. Tendrían ahí, se les va a comunicar cuánto tiempo disponen para realizarla y pues se estaría evaluando unidad 6 también, ¿verdad? Por eso pues se trasladó la fecha para este viernes 3 de junio. Y con respecto a las tareas, ¿sí? Nuevamente recordarles que tarea 3 quedaría para el 12 de junio y tarea 4 para el 13, ¿sí? Ya por ahí les voy a dejar un mensaje en el grupo de WhatsApp confirmándoles las fechas que tendrían, ¿verdad? Entonces, en plataforma también se va a modificar la fecha de entrega de tarea 4 porque hasta el momento creo que aún están las dos tareas con fecha de entrega para el 12. Entonces, solamente cambiaría la fecha de entrega de la tarea 4 para el 13 de junio. Entonces, sería de irnos preparando ya prácticamente con el repaso de la unidad 6, ¿sí? Para estar listos ya para la prueba parcial número 2, ¿verdad? Que es este próximo 5 de junio, este próximo domingo prácticamente sería el parcial, ¿sí? Entonces ya con esta actividad iríamos cerrando un poco porque solamente nos quedarían las tareas y creo que una autoevaluación más de la unidad 7. Entonces la unidad 7 tendría que revisarse de manera autónoma un poco los contenidos y, como les decía, en el parcial pues se va a estar evaluando nada más un poco de la teoría, ¿sí? Entonces es de que vayan tomando los apuntes para estar listos para el parcial número 2. Y pues, no sé si hay más preguntas, si no vamos a entrar de lleno un poco a revisar el contenido para pues que vayan teniendo una idea. ¿Sí? Adelante. Acaba de mencionar que la prueba parcial va a ser teórica. Me refiero a la parte de la unidad número 7, ¿verdad? Lo que se va a evaluar de la unidad 7 es a nivel de teoría nada más. Ah, ok. Entonces el parcial sería así, ejercicios como siempre. Sí, serían de las unidades 4,
5 y 6 sí habrían ejercicios por ahí. Toda la parte de relaciones, funciones y dígrafos, entonces eso se va a estar trabajando con ejercicio, y solamente la unidad número 7, sí, esa sí se evaluaría nada más a nivel de teoría. Todos los horarios de los parciales ya están publicados, ¿verdad? Sí, creo que yo les compartí ahí en el grupo de WhatsApp el calendario, ese ya es el fijo, el oficial, para que revisen todas las asignaturas y vean que no haya choques con las actividades, con los otros parciales de otras asignaturas. Bien, vamos entonces a revisar un poco el contenido de la unidad número 6, que prácticamente es ir profundizando un poco más la parte que se trabajaba en la unidad número 5 sobre dígrafos, ¿sí? Entonces vamos a ir definiendo algunos otros conceptos y algunos otros procedimientos que vamos a estar utilizando para analizar diferentes tipos de relaciones en conjunto, ¿verdad? Pregunta Catherine, Joana, ¿qué pasa en el caso de que haya choque de horarios con los parciales? Bien, ahí ustedes tendrían que organizarse, ¿verdad? Ustedes van a elegir, pues, cuál parcial tendrían que hacerse de forma diferida. Ahí ustedes analizan con respecto a las asignaturas que están llevando, pues, cuál van a dejar para hacérselo diferido y verificar, ¿verdad? Que ya las fechas también ya están, verificar que en las fechas que se van a hacer el examen, si es que se lo hacen diferido, pues no les afecte con otra actividad que tengan que realizar, ¿verdad? Entonces es de que organicen ya las actividades que tienen con relación a los parciales y luego se queden trabajando ya con las tareas. Bien, con respecto al contenido que se está trabajando en esta unidad número 6, pues hay diferentes conceptos que es necesario conocer para tratar de ir abordando un poco algunos ejercicios por ahí que vamos a tener que aplicar, tal vez algunas nociones, un par de teoremas y definiciones por ahí, para tratar de profundizar un poco sobre la teoría de grafos, que es sobre la que estábamos trabajando en la unidad número 5. Y pues en esta unidad número 5, nosotros vamos a trabajar siempre sobre el concepto de relaciones y vamos a definir estructuras de orden, ¿sí? Vamos a definir algunas estructuras de orden, orden parcial, y sobre estas estructuras de orden y de orden parcial, pues nosotros vamos a definir también otros conceptos como lo son los diagramas de Hasse, que nos permiten hacer un análisis de las relaciones sobre un conjunto parcialmente ordenado, ¿sí? Entonces, para trabajar sobre estos diagramas, pues primero debemos definir qué es una estructura de orden, ¿verdad? Entonces, sería lo primero que vamos a ver. En cuanto a los contenidos que se abarcarían en esta unidad, vamos a estar definiendo primero qué es un conjunto parcialmente ordenado, ¿verdad? ¿Cuál es la definición de un conjunto parcialmente ordenado? Entonces, nosotros ya sabemos definir
ya sabemos trabajar sobre las relaciones que se pueden establecer entre conjuntos, ya podemos dibujar un dígrafo, ¿sí? Y podemos definir otros conceptos como por ejemplo circuitos de Hamilton, todo ese concepto que ya veíamos en la unidad número 5, lo vamos a extender un poco en este caso. Vamos a estar definiendo también algunos elementos importantes sobre conjuntos parcialmente ordenados. De ahí la importancia de tener claro cuál es el concepto de un conjunto parcialmente ordenado. Entonces vamos a tener que un conjunto parcialmente ordenado simplemente debe verificar tres condiciones principales. Entonces ya les vamos a mencionar cuáles son esas condiciones y trabajar sobre conjuntos parcialmente ordenados, pues más adelante vamos a poder ir definiendo otros conceptos, como por ejemplo el concepto de qué es una retícula, ¿sí? Y también extendiéndonos un poco al trabajo sobre álgebra booleanas finitas, donde en este caso pues vamos a incluir un poco lo que se trabajaba al inicio del ciclo, cuando pues trabajábamos un poco sobre la parte de proposiciones y tabla de verdad, la parte de lógica, ¿verdad? Y luego sobre funciones de álgebra booleanas. ¿Sí? Ya definida el concepto de una álgebra booleana, pues vamos a definir funciones sobre estos conjuntos de álgebra booleana. Y luego se van a establecer también estas funciones booleanas como polinomios booleanos. Cuando hablamos de álgebra booleana, ¿sí? Vamos a estar trabajando con relaciones, proposiciones y tablas de verdad. ¿Sí? Entonces ya tenemos un poco de conocimiento sobre eso, entonces vamos a ir definiendo algunos otros conceptos sobre, en este caso, las estructuras y relaciones de orden. El primer concepto y el más importante, decir algo sobre esta unidad, es el concepto de un conjunto ordenado, ¿sí? Y en este caso, un conjunto ordenado pues va a ser un par que va a estar conformado por un conjunto A, ¿sí? Y una relación R formado por un conjunto A distinto de vacío, ¿verdad? Diferente de vacío, y una relación de orden definida sobre el conjunto A. A partir de esta definición de un conjunto ordenado, nosotros vamos a definir un conjunto parcialmente ordenado. Recordemos que en la unidad número 5 se compartía o se trabajaba el concepto de relación de equivalencia, ¿verdad? Donde una relación de equivalencia pues cumplía tres condiciones, y es que una relación de equivalencia es reflexiva, simétrica y transitiva, ¿sí? Que son las propiedades sobre las relaciones, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos un concepto nuevo como es la relación de, en este caso, un conjunto parcialmente ordenado, que vamos a tener una relación R, ¿sí? Que va a ser establecida o especificada, ¿sí? En cada uno de los ejercicios, y esta relación R sobre un conjunto A, nosotros vamos a decir que es una relación de orden, en este caso orden parcial, que es sobre el que vamos a estar trabajando en esta unidad, si cumple tres condiciones, en este caso, si es reflexiva, antisimétrica y transitiva, ¿sí? Estas son las tres propiedades que va a cumplir una relación de orden en un conjunto parcialmente ordenado. Entonces vamos a decir que si sobre el conjunto A y a partir de la relación establecida sobre el conjunto A, si se cumple que esta relación es reflexiva, antisimétrica y transitiva,
esta relación define un conjunto parcialmente ordenado, ¿sí? Y lo vamos a denotar de 3 formas diferentes. La tengo por acá. Se puede denotar como un par ordenado A, R o como un par ordenado A con el símbolo menor o igual, ¿sí? Este símbolo menor o igual indica, ¿sí?, que existe una relación de orden parcial, ¿verdad? O simplemente un conjunto A, ¿sí? Generalmente pues se va a estar denotando en la mayoría de textos de esta manera, ¿eh? Como el par ordenado A, menor o igual, ¿sí? Y eso define un conjunto parcialmente ordenado, ¿sí? Y tenemos por acá que la relación inversa también es un orden parcial llamado dual del orden parcial, ¿sí? Ese es otro concepto que vamos a estar utilizando más adelante. Ya sabiendo el concepto de que es un conjunto parcialmente ordenado, ¿sí?, vamos a definir, en este caso, sobre los elementos del conjunto A, ¿sí?, sobre el que está definida una relación de orden parcial. Vamos a definir cuándo dos elementos de ese conjunto son comparables, ¿sí? En este caso, para dos elementos en el conjunto A, ¿sí?, en el conjunto parcialmente ordenado, vamos a tener que si A es menor que B, si A es menor o igual que B y A distinto de B. Y son comparables si A es menor o igual que B o B es menor o igual que A. En este caso, quiere decir que en este caso para cada par de elementos del conjunto A parcialmente ordenado van a ser comparables, y si se cumple esta condición de que sean comparables, entonces el conjunto A lo vamos a definir o vamos a decir que es un conjunto totalmente ordenado, ¿sí? Si son comparables cualquier par de elementos que se tomen sobre el conjunto A, ¿sí? ¿Cómo funciona o cómo vamos a aplicar estos conceptos? Vamos a trabajar sobre un ejemplo. En este caso, vamos a tomar el conjunto A con los números 1, 2, 3 y 6, donde la relación definida va a ser la relación de división. Es decir, para dos elementos en el conjunto A, la relación va a ser X es divisor de Y. En este caso, para todo par de elementos X, Y. Entonces, si queremos verificar que es un conjunto parcialmente ordenado, ¿sí?, debemos verificar primero la propiedad reflexiva. La segunda propiedad, que es antisimétrica, y la tercera es la propiedad transitiva. ¿Sí? Vamos a verificar estas tres propiedades sobre el conjunto A para poder garantizar que el conjunto A con la relación así definida, X es divisor de Y, conforman un conjunto parcialmente ordenado. Veamos con la primera propiedad qué pasa o qué tenemos que hacer para comprobar la propiedad reflexiva. En este caso, si nosotros nos basamos en la relación establecida de X es divisor de Y, nosotros vamos a ir verificando, ¿verdad? En este caso, vamos a tomar por pares los elementos del conjunto A y vamos a definir, por ejemplo, si se toma el par ordenado 1,2, ¿sí?, ese va a ser un elemento de la relación si solo si 1 es
divisor de 2. ¿Sí? Y así sucesivamente se van a establecer todos los elementos de la relación. ¿Qué es lo que tenemos por acá en la siguiente lámina? Veamos, acá tenemos la relación R, ¿sí? Y podemos verificar que efectivamente son los elementos de la relación, porque, por ejemplo, en este caso, 1,1 significa que 1 es divisor de 1. En el siguiente, 1 es divisor de 2, 1 es divisor de 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Esos son los elementos de la relación así definida. Entonces, para comprobar y verificar las propiedades de, en este caso, reflexiva, antisimetría y transitividad, entonces lo vamos a hacer con base en la matriz asociada a la relación. En este caso, ¿sí? La matriz de la relación asociada a esta relación nos queda así, ¿sí? Recordemos que en la matriz de la relación escribimos 1 cuando los elementos están relacionados y 0 cuando los elementos no están relacionados. En este caso, el primer 1 significa que 1 es divisor de 1, luego que 1 es divisor de 2, 1 es divisor de 3, 1 divisor de 6 y así sucesivamente, ¿sí? Teniendo la matriz de la relación es más fácil verificar estas propiedades. Porque, por ejemplo, para verificar la propiedad reflexiva, lo único que vamos a hacer es verificar en los elementos de la diagonal principal de la matriz de relación. En este caso, veamos que en la diagonal, ¿sí? Tenemos todos unos. ¿Qué significa? Que en este caso se verifica que un elemento está relacionado con sí mismo, ¿sí? Consigo mismo. Por ejemplo, en el caso, 1 está relacionado con 1, 2 está relacionado con 2, 3 está relacionado con 3 y 6 está relacionado con 6, ¿sí? Entonces, ¿cómo se cumple la definición de propiedad reflexiva? Pues estaríamos verificando a partir de la matriz de la relación la propiedad reflexiva. ¿Sí? Asimismo, pues vamos a comprobar la propiedad de antisimetría. ¿Sí? En este caso, pues, vamos a partir de la diagonal y verificar que no se cumple, ¿verdad? La propiedad simétrica, ¿sí? Entonces no hay simetría ahí a partir de la diagonal y por lo tanto sobre el conjunto se cumple la propiedad antisimétrica, ¿sí? Veamos que tendríamos que analizar esta parte de abajo y verificar pues que eso no hay simetría. Por lo tanto, pues tenemos que se cumple la antisimetría, ¿sí? Asimismo, pues se prueba también la propiedad transitiva y recordemos que la propiedad transitiva es que para cada un par ordenado A, B, si existe la relación, ¿verdad? Si son elementos de la relación, nosotros podemos comprobar la propiedad transitiva, ¿sí? Entonces, al verificar estas tres propiedades, ¿sí? Reflexiva, simétrica, antisimétrica y transitiva, nosotros vamos a tener un conjunto parcialmente ordenado, ¿sí? Quiere decir que en este caso y para el ejemplo así definido, para el conjunto A y la relación X es divisor de Y, se establece un conjunto parcialmente ordenado. Veamos ahora y analicemos el concepto de elementos comparables, ¿sí? Entonces, si tenemos, como ya comprobamos, que el conjunto A con la relación así establecida es un conjunto parcialmente ordenado,
Entonces, vamos a tomar un par de elementos de este conjunto A y los vamos a verificar si estos son comparables, ¿sí? En este caso, veamos que a partir de los elementos de la relación, nosotros podemos analizar pares ordenados donde no se cumple la relación y por lo tanto estos elementos no van a ser comparables, ¿sí? En este caso, ¿sí? Por ejemplo, para 2 y 3, ¿sí? Este par ordenado 2,3 no pertenece a la relación porque 2 no es divisor de 3. De la misma manera, el par ordenado 3,2, ¿sí? No pertenece a la relación porque 3 no divide a 2, ¿verdad? Por lo tanto, estos elementos 2 y 3 que pertenecen al conjunto A no son comparables. A diferencia, por ejemplo, de 2 y 6, si tomáramos el par ordenado 2,6, este par ordenado sí pertenece a la relación, ¿sí? Por lo tanto, 2 y 6 sí son comparables, ¿sí? Y así podemos analizar, por ejemplo, el caso de 1 y 2, ¿sí? Si pertenece a la relación, quiere decir que 1 y 2 son comparables, ¿sí? En este caso, veamos que como hemos encontrado, ¿sí?, un par de elementos que no son comparables, quiere decir que no cumple o no tenemos un conjunto totalmente ordenado, ¿verdad? Porque como veíamos en la definición, en un conjunto totalmente ordenado para cualquier par de elementos que se tomen del conjunto A, pues estos elementos van a ser comparables. A partir de los elementos de la relación, nosotros podemos definir el dígrafo, ¿sí?, de la relación. Y esta pues la obtenemos según la figura que tenemos por acá, ¿sí? Aquí tenemos la figura. Esto, recuerden, esto es sencillo, ¿verdad? Solo se dibuja una flecha si los elementos están relacionados, ¿sí? Si un elemento está relacionado con sí mismo, pues se conoce como bucle y así se construye el dígrafo, ¿sí? Y se especifica por acá que en este caso en cada uno de los vértices hay un bucle, ¿sí? Porque pues todos los elementos, ¿sí?, están relacionados consigo mismo. Por ejemplo, 1 está relacionado con 1, 2 está relacionado con 2, 3 está relacionado con 3, 6 está relacionado con 6. Y así sucesivamente. Ahora, en este caso, pues nosotros vamos a ir extendiendo un poco y a partir de este ejemplo definir otro concepto. Vamos a quitar los bucles, ¿sí? Si nosotros en el dígrafo que tenemos en el primer dígrafo, y si quitamos los bucles, o sea, estos, ¿sí?, si quitamos los bucles, obtendríamos la figura que está en la parte inferior, ¿sí? Ya cambia un poco, ¿verdad? Entonces, eliminamos estos bucles, ¿sí?, que significa que los elementos están relacionados consigo mismos, y en este caso, también a partir de la relación de transitividad, podemos ver que en el dígrafo, por ejemplo, en el caso de los elementos 1, 2 y 6, indica que, por ejemplo, hay dos trayectorias para llegar de 1 hasta 6, ¿sí? Tenemos la trayectoria de ir directamente de 1 a 6 y también podemos tomar la segunda trayectoria de partir de 1, llegar a 2 y de 2 llegar a 6, ¿sí?
es una segunda trayectoria. Ahora, entonces, esto representa la propiedad de transitividad, ¿verdad? Que ya comprobamos que es un conjunto parcialmente ordenado y por lo tanto cumple la propiedad. Entonces, vamos a eliminar, ¿sí? El siguiente paso sería eliminar esta trayectoria o esta arista que va del elemento o del vértice 1 al vértice 6, ¿sí? Vamos a eliminar. Entonces, aquí vamos a ir eliminando todas las aristas donde se cumpla o se verifique la propiedad transitiva, ¿verdad? Entonces, en este caso, solamente tendríamos para los vértices 1, 2 y 6. Y si quitamos, en este caso hemos quitado esta arista, entonces obtenemos ahora este dígrafo, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es dibujar todas las aristas, ¿sí?, del dígrafo dirigidas hacia arriba. Es decir, vamos a modificar un poco la posición de los vértices, ¿sí?, para tener una ilustración o un diagrama, ¿sí?, donde pues todas las aristas pues estén apuntando hacia arriba. Por ejemplo, este sería 1, 2, 1, 3, 3, 6 y 2, 6. ¿Sí? Ahí tendríamos todas las aristas apuntando hacia arriba. Ahora, esta idea nos va a servir o nos va a ayudar a definir un poco el supremo y el ínfimo, que más adelante vamos a estudiar un poco su definición, ¿sí? Más adelante vamos a ver que a partir del diagrama de Hasse nosotros podemos definir el supremo y el ínfimo, ¿sí? Entonces, para ir adelantando un poco esta parte, nosotros vamos a conocer que para calcular el supremo, nosotros vamos a tomar, por ejemplo, un par de elementos o un par de vértices sobre el dígrafo, y para decidir cuál es el supremo, pues el supremo va a ser el elemento que esté por arriba, ¿verdad? Por arriba de los dos elementos tomados, y en este caso, si tomáramos los vértices 2 y 3, el supremo sería 6, y en este caso el ínfimo sería 1, ¿sí?, que es el que está por debajo de los elementos que hemos tomado, ¿sí? Más adelante profundizaremos un poco más. Ahora, esta ilustración o este diagrama así logrado, ¿sí?, es el que se conoce como diagrama de Hasse, ¿sí? Veamos que este diagrama de Hasse nosotros lo obtenemos a partir de la modificación del dígrafo con relación al cumplimiento de las propiedades en un conjunto parcialmente ordenado, ¿sí? Y acá tenemos los elementos de la relación nuevamente, ¿verdad? Entonces podemos verificar los elementos de la relación y los elementos que no son comparables. Ahora, en síntesis, para obtener un diagrama de Hasse, que son diagramas o ilustraciones simplificadas para mostrar órdenes parciales, ¿sí? Esto solo lo vamos a hacer en conjuntos donde podemos definir una relación de orden parcial, ¿sí? A partir del dígrafo o de la construcción del dígrafo de la relación, nosotros vamos en el primer paso sería borrar los bucles, ¿verdad? Borrar los bucles. En el segundo paso, nosotros vamos a borrar las aristas implicadas por la propiedad transitiva, ¿verdad? O sea, las aristas directas que se dan por el cumplimiento de la propiedad transitiva, ¿sí? Luego se modifica la posición de los vértices de modo que puedan dibujarse las aristas apuntando hacia arriba, ¿sí? Y pues vamos a omitir la flecha, ¿verdad? ¿Sí?
Pero pues al principio se pueden dibujar para verificar que estén orientadas hacia arriba y luego se borran las flechas. Y finalmente, en este caso, los círculos de los vértices ahora los vamos a convertir en puntos, que sería un punto adicional a lo que ya hicimos a partir del ejemplo, ¿sí? Entonces, en el ejemplo anterior, pues hemos trabajado varios conceptos, como lo son la parte de verificación de una relación de orden parcial, poder definir un diagrama de Hasse, ¿sí? A partir del cumplimiento de las propiedades para una relación de orden parcial, y vamos a extender un poco estos conceptos, o sea, del diagrama de Hasse, y vamos a ver si tenemos por ahí tiempo de revisar algún otro ejercicio sobre diagramas de Hasse. Entonces, hasta este punto ya debe poderse construir fácilmente un diagrama de Hasse, ¿verdad? Construir el dígrafo, primer paso, construir el dígrafo y luego ir eliminando las aristas correspondientes. Y aquí tenemos la definición formal de lo que es un diagrama de Hasse, ¿sí? En este caso, el diagrama de Hasse se establece sobre un conjunto parcialmente ordenado y él va a ser un grafo dirigido con los vértices, son los elementos de A, y verificando, ¿verdad?, las aristas según las propiedades de un conjunto parcialmente ordenado. Rápidamente, acá tenemos un segundo ejemplo, ¿sí? Tomando el conjunto de los números 1, 2, 3, 4, 12, ¿sí? Estableciendo nuevamente la relación de la divisibilidad en A, ¿sí? Vamos a verificar cómo nos quedaría el diagrama de Hasse. Entonces, directamente, ¿sí?, en la primera figura, acá tenemos el dígrafo, ¿verdad? Ese es el dígrafo normal que se construye a partir de los elementos de la relación. Y veamos que los vértices son los elementos de A, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 12, ¿sí? Y pues se construyen aristas, ¿sí? Solo si están relacionados, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, 1, si 1 es divisor de 3, entonces se construye la arista y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos el dígrafo. Luego, recordemos que en el primer paso se borran todos los bucles, o sea, se borran todos estos, ¿sí? Se borran también todas las aristas con relación a la propiedad transitiva, que serían en este caso esta y esta, ¿sí? Y obtenemos este diagrama, ¿sí? Volvemos, en este caso, veamos que ya construimos, en vez de los vértices, ¿sí?, en vez de los círculos, nosotros vamos a poner puntos, ¿sí?, sobre los vértices, y en este caso todas las flechas van orientadas hacia arriba, ¿sí? Solo que en el diagrama de Hasse pues no se incluye la flecha, ¿sí? Eso es todo. Entonces se obtiene un diagrama de Hasse. Entonces fácilmente podemos obtener un diagrama de Hasse, ¿sí? Y ese sería el paso a paso, ¿verdad? Así rápidamente. Otro concepto importante es en cuanto a los elementos extremos de conjuntos parcialmente ordenados. En este caso, tenemos el concepto de maximal y minimal de un conjunto A sobre el que hay una relación de orden parcial. En este caso, un elemento en el conjunto A, ¿sí?, va a ser un elemento maximal si no existe un elemento que sea mayor, ¿verdad? Entonces, es decir, que se cumple que A menor que C, ¿sí? Y en el caso de elemento minimal, ¿sí?, no existe un elemento en el conjunto A que sea menor. Y aquí tenemos un par de teoremas, en este caso sin demostración. La demostración la pueden revisar también en el libro base que se está trabajando, ¿sí?
Lo anexo acá para ir teniendo una idea de, en este caso, la noción de elemento maximal y minimal. El primer teorema nos dice que en todo conjunto parcialmente ordenado, no vacío y finito, hay al menos un maximal y un minimal, ¿sí? Entonces, luego tendríamos que encontrar cuál es el maximal y el minimal. Con respecto al máximo y mínimo, tendríamos que un elemento en el conjunto A va a ser el máximo de A si X es menor o igual que A para todo X en el conjunto. Ahora, recordemos que este símbolo acá implica relación, ¿verdad? Relación de orden parcial, ¿sí? No necesariamente la noción de menor o igual en conjuntos numéricos, ¿verdad? ¿Sí? No hay que perder de vista esta noción simbólica de el símbolo menor o igual. Y en el caso, ¿sí? Para el mínimo, o sea, un elemento A en el conjunto A va a ser mínimo si A es menor o igual que X, o es decir, que A está en relación con el elemento X para todo X en A. Ahora, se denota con el símbolo menor o igual para indicar que la relación sobre el conjunto parcialmente ordenado entre los elementos A y X, ¿sí? Vamos a poder obtenerla con base en la representación o el dígrafo, ¿sí? Para luego obtener el diagrama de Hasse y como les mostraba, al igual que el supremo y el ínfimo, nosotros lo podemos obtener a partir del diagrama de Hasse, ubicando los elementos que están por encima del par de elementos analizados para encontrar el supremo y el ínfimo. Asimismo podemos aplicar esta misma noción para calcular el máximo y el mínimo. Y tenemos por ahí otro teorema, se lo voy a dejar siempre en la presentación para que lo puedan revisar más adelante. Y con respecto a la noción de cota superior, nosotros vamos a tener, en este caso, para un conjunto A y una relación de orden parcial, ¿sí? Seleccionamos un conjunto B que sea subconjunto de A y vamos a decir que un elemento en el conjunto A es una cota superior de B si se cumplen estas propiedades, ¿sí? Y aquí tenemos el concepto de cota superior y cota inferior. De manera ilustrativa podríamos hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, lo voy a poner por acá. Si tenemos un diagrama de Hasse, de esta manera. Bueno, a partir de un diagrama de Hasse, ¿sí? Nosotros podemos definir las cotas superior e inferior de un subconjunto B del conjunto A. Entonces recordemos que el conjunto A, o sea, todos los elementos del conjunto A son los vértices, ¿no? Si seleccionamos un subconjunto del conjunto A, ¿sí? Lo voy a marcar por acá. Por ejemplo, si seleccionamos este subconjunto, ¿sí? Entonces, vamos a verificar que las cotas superiores, ¿sí? Van a estar siempre y cuando, por ejemplo, en el caso de este vértice que está más abajo, las cotas superiores de ese vértice, pues van a estar por encima, ¿sí? De ese vértice. O sea, todos estos que están son cotas superiores, ¿sí? Y asimismo, pues las cotas inferiores, ¿verdad? Las vamos a encontrar por debajo del elemento, ¿sí? Y así vamos a ir seleccionando las cotas superiores e inferiores.
partir de las cotas superiores e inferiores, nosotros vamos a definir el concepto de supremo e ínfimo del subconjunto B de A. En este caso, el supremo va a ser la mínima de las cotas superiores, ¿sí? Y el ínfimo va a ser la máxima cota inferior. ¿Sí? Eso es simplemente el concepto de supremo e ínfimo. Y con un teorema se puede demostrar que un subconjunto B de A tiene a lo sumo un supremo y a lo sumo un ínfimo. O sea, solamente hay un supremo y un ínfimo. Veamos en el siguiente ejemplo, donde el conjunto A, pues van a ser en este caso los divisores de 48, ¿sí? La relación es siempre la relación de división. Los maximales y minimales, vamos a determinarlos, vamos a determinar las cotas superiores e inferiores, el supremo, el ínfimo y el máximo, y el mínimo, si es que los hay, del conjunto de divisores. Ahora, recordemos que los divisores de 48 están acá en lista, ¿verdad? Aquí los tengo enlistados, ¿sí? Y el subconjunto que vamos a analizar va a ser el subconjunto A conformado por 2, 3, 4, 6 y 12, que son un subconjunto del conjunto de divisores, ¿sí? Ahora, a partir de este subconjunto que hemos seleccionado del conjunto de divisores de 48, nosotros podemos definir sobre este subconjunto las cotas superiores. En este caso, las cotas superiores van a ser, en este caso, veamos que si seleccionamos 2, 3, 4, 6 y 12, que es el subconjunto, nosotros solo vamos a analizar cuáles otros divisores están por encima de los elementos de este conjunto. Por ejemplo, en este caso, como el conjunto A está conformado por 2, 3, 4, 6 y 12, ¿sí? Que son divisores de 48, y si analizamos el conjunto total de los divisores de 48, vemos que por encima o mayor de 12 tenemos por acá estos, que serían cotas superiores. Creo que por acá me falta agregar el 16, si es que es divisor. ¿Sí? Me faltaría la cota 16, ¿sí? Aquí falta el 16. Que es también una cota superior. Veamos que simplemente, ¿sí? Simplemente nosotros tomamos los valores que están por encima de los elementos del subconjunto seleccionado, ¿sí? Y en el caso de las cotas inferiores, pues nosotros vamos a tomar cuáles son los elementos del conjunto de divisores que están por debajo del conjunto de divisores seleccionados. Ahora, el mínimo acá en el subconjunto A es 2. Por lo tanto, pues aquí mínimo sería nada más el 1, ¿verdad? Por lo tanto, las cotas inferiores va a estar conformado nada más por el 1. ¿Sí? Ahora, en el caso del supremo, ¿sí? En el caso del supremo, nosotros vamos a tener que el supremo va a ser el mínimo de las cotas superiores, ¿sí? Y como acá en la primera parte tenemos ya las cotas superiores, solamente vamos a seleccionar el mínimo, que en este caso es 12. Y tenemos ya el supremo. Asimismo, el ínfimo, pues va a ser el máximo de las cotas inferiores, ¿verdad? Que en este caso pues sería siempre el mismo 1. Asimismo, con el elemento maximal y minimal, ¿sí? Vamos a tener
que el maximal va a ser el conjunto conformado por el elemento o el divisor número 12 y el conjunto minimal va a ser 2,3. ¿Sí? El máximo en este caso va a ser también el número 12 y no vamos a tener mínimo de A, perdón. ¿Sí? Esto con respecto a la noción de extremos de las relaciones en un conjunto parcialmente ordenado. ¿Sí? Otro de los conceptos, así rápidamente se los voy a mencionar nada más porque ya vamos sobre el tiempo, es el concepto de retícula. El concepto de retícula, definido sobre un conjunto parcialmente ordenado, ¿sí?, va a ser definido tomando un subconjunto de dos elementos, ¿sí?, y vamos a decir que hay una retícula si estos elementos, este par de elementos, este conjunto conformado por un par de elementos, tienen una mínima cota superior y una máxima cota inferior. Estamos hablando de el supremo y el ínfimo, ¿verdad? Es decir, que una retícula es un conjunto parcialmente ordenado, tal que para todo su conjunto de dos elementos existe un supremo y un ínfimo en el conjunto. Y ahí tendríamos el concepto de retícula. De manera ilustrativa, ¿sí?, a partir del diagrama de Hasse, nosotros vamos a decir que si tomamos, por ejemplo, el par AB, ¿sí?, el supremo del par AB sería la mínima cota superior, que en este caso va a estar seleccionada a partir de los elementos o de las cotas superiores, ¿verdad?, que son los elementos que están por encima, ¿sí?, sobre el diagrama de Hasse, ¿sí?, supremo de AB, y el ínfimo va a ser seleccionado de los elementos que están por debajo, ¿sí?, del conjunto o el par seleccionado A, B. ¿Sí? Y ahí tendríamos una retícula. Entonces, sobre el conjunto parcialmente ordenado, nosotros vamos a estar tomando subconjuntos de dos elementos. Y si tenemos que ese par de subconjuntos de dos elementos existe el supremo y existe el ínfimo, entonces ahí tendríamos una retícula. Les voy a compartir la presentación para que puedan revisar por ahí algún otro par de ejemplos donde se trabajan un poco la parte de retículas y vamos, solamente voy a mencionar así rápidamente el concepto de álgebra booleana. Entonces, para definir el concepto de álgebra booleana, se definen unas operaciones. En este caso, ya vamos entrando un poco a la parte de conjunciones y disyunciones, que es lo que trabajamos en la primera unidad. Entonces, sobre un conjunto parcialmente ordenado, ¿sí?, que además se cumple que es un retículo. Entonces, se definen las propiedades conjuntivas y disyuntivas denotadas con estos símbolos, ¿sí? Estas operaciones satisfacen las propiedades de conmutatividad, asociatividad, absorción e idempotencia. Y en este caso, ¿sí?, nosotros podemos definir una álgebra de Boole con un retículo distributivo y completado, ¿sí?, complementado sería, perdón, en este caso complementado. Ahora, estas propiedades, ¿sí?, de la propiedad distributiva y la de complementos, ¿sí?, nosotros la vamos a verificar sobre el retículo definido. ¿Sí? Entonces, a partir de una retícula nosotros podemos verificar que se cumple la propiedad distributiva y la de complementos y tendríamos una álgebra booleana finita.
Por ejemplo, en el caso del conjunto de divisores de 6 y el conjunto de divisores de 30, aquí tenemos álgebras booleanas, ¿sí? Porque si construimos nosotros, a partir del diagrama de Hasse y verificar las propiedades de un retículo y garantizando que cumple la propiedad distributiva y la de complementos, entonces ahí tendríamos que estos conjuntos son álgebras de Boole. Entonces les queda como ejercicio verificar las propiedades distributivas y de complementos sobre el retículo definido sobre el conjunto de divisores de 6 y el conjunto de divisores de 30. Entonces, a diferencia en el caso de los divisores de 4 y los divisores de 12, pues no se cumplen las propiedades y por lo tanto estas no son álgebras de Boole, ¿sí? Entonces, ahí es de ir verificando nada más estas propiedades, ¿sí? Ahora, hasta acá hemos definido algunos conceptos bastante importantes sobre las estructuras y relaciones, en este caso, relaciones de orden parcial, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando sobre conjuntos donde se puede definir una relación de orden parcial y definimos también otros conceptos como lo son el mínimo, el máximo, algunas cotas, ¿sí? Sobre las que se puede definir el supremo y el ínfimo, ¿sí? Les queda por ahí para que repasen un poco, pueden a partir de estos ejercicios, por ejemplo en el caso del conjunto de divisores de 6 y de 30, se pueden ir verificando, ¿verdad? La construcción de un dígrafo, construir el diagrama de Hasse y verificar también que cumple las propiedades de retícula y verificar las propiedades para definirlas como álgebras de Boole, ¿sí? Y tendríamos ahí, creo que ya hemos avanzado en algunos conceptos que se van a estar evaluando en las próximas actividades, ¿sí? Entonces, espero pues que esta información les sea de mucha utilidad y que estén preparados. Igualmente cualquier otra duda o pregunta que surja voy a estar pendiente de los medios de comunicación, ya sea la plataforma y el correo institucional, igualmente en el grupo de WhatsApp. Pedirles que estén siempre pendientes, ya se les ha publicado el calendario de actividades que tenemos próximamente, como el examen parcial, y cualquier duda sobre algún ejercicio que ustedes tengan, pues pueden hacerla saber y yo con gusto les oriento. Entonces, agradecerles su asistencia, ¿sí? Ya nos pasamos sobre la hora, agradecerles su asistencia y espero que pasen una feliz noche. Cualquier duda, estoy a la orden. Pase buenas noches.